Muy buenas noches. El lunes es 6 de septiembre y estoy saludándolo en vivo y en directo. Soy Luis Medina Lizalde. Muchas gracias por mantenerse aquí en sintonía. Bueno, pues le tenemos muchas noticias. Le anticipo que entrevistaré al ingeniero químico Gilberto del Real Rueda. Él es presidente del Consejo Estatal de Morena, que vamos a examinar ese giro que está dando la situación de Morena, Zacatecas, con hechos que sucedieron este fin de semana, uno de los cuales es la ratificación eh, plena de que el único presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena es el profesor Fernando Arteaga. Pero ahora vamos a hablar de una sesión que tuvo lugar el pasado sábado, presidida nada menos que por la presidenta nacional del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, de donde surgieron pues decisiones de gran alcance, de torno a las cuales vamos a hablar con el ingeniero Gilberto del Real a medio tiempo. También fallece Enrique González Pedrero. Enrique González Pedrero es, en mi opinión personal, el último intelectual orgánico del PRI, con un gran talento, pues, que él inclusive dirigió la formación política en alguna época en ese partido, que alguna vez tuvo intelectuales, pues, muy, muy trascendentes. Enrique González Pedrero visitó Zacatecas cuando estuvo de gobernador el licenciado Arturo Romo Gutiérrez, quien fue el que lo invitó. Él es autor de un libro clásico para comprender el siglo XIX y la etapa de formación del Estado mexicano. Se llama México, el país de un solo hombre. Eh, es habla del México de Santana y es un libro imprescindible para entender al México contemporáneo y desde luego cómo se fue construyendo el Estado mexicano. Se trata de un intelectual de un gran relieve, fue un buen gobernador de Veracruz, él fue el impulsor inicial de la carrera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y con él se produjo la separación definitiva del Partido Revolucionario Institucional de Andrés Manuel López Obrador, cuando siendo dirigente del PRI en el estado de Tabasco, impulsó una ruta democrática para elegir candidatos, tronó, y él, declinando amablemente el ofrecimiento de incorporarse al gobierno del estado de Enrique González Pedrero, emprendió la ruta que lo encaminó a la presidencia de la República, primero separándose del PRI y también después de haber tenido un desempeño sobresaliente como funcionario federal del Instituto Nacional Indigenista, que lo hizo merecedor de un reconocimiento nacional por su obra regeneradora de la vida de los chontales en Tabasco. Bueno, fue una gran inspiración de López Obrador, el subpaisano Enrique González Pedrero y también Julieta Campos, esposa de Enrique González Pedrero, que se adelantó, ella ya tiene años de haber fallecido y que, pues, salvo la mejor opinión de usted, pero para mí es la estudiosa de la pobreza más completa que ha dado la Academia Mexicana, doña Julieta Campos, autora de un libro clásico sobre el tema. ¿Qué hacemos con los pobres?
Y Enrique González Pedrero ejerció una gran influencia en el pensamiento político, porque además él era un historiador de las ideas políticas, alguien que también contribuyó de manera decisiva en la formación intelectual del presidente López Obrador, es el poeta tabasqueño Carlos Pellicer. Pero bueno, sí sacude el mundo intelectual la muerte de don Enrique González Pedrero, además que tenía una prosa muy grata, muy elegante. En otro orden de ideas, la librería El Árbol le está ofreciendo Historia del siglo XX, que abarca desde 1914 a 1991, de Eric Hobsbawm. Y bueno, es un acercamiento al siglo XX desde la expectativa de la necesidad de cambiar para la sociedad. Esta es una obra, por cierto, hoy recorrí librerías, me di cuenta por un buen amigo, el abogado Ricardo Arteaga, publica en sus redes que ya se hizo del libro de a mitad del camino de Andrés Manuel López Obrador. Le llamo, teléfono, le pregunto dónde, me dicen Sambros, y ahí voy. ¿Y qué cree? Se agotó inmediatamente ese libro de López Obrador, que también se lo voy a recomendar, pero todavía no lo consigo, aunque sé que ya está en internet. Pero bueno, soy borracho de los de antes, ¿no? Entonces, solo con el librito. En el COVID, tanto a nivel nacional como a nivel local, registra un muy esperanzador descenso. A nivel nacional, los contagios son de 5,000 y fracción, pero a nivel local son 20 los zacatecanos reportados como contagiados hoy, que es el primer día en semáforo amarillo que tenemos los zacatecanos. Son 9 mujeres y 9 hombres. El de mayor edad es de 76 y el de menor es un niño de 10 años. Pero ambos están graves, tanto el niño como el hombre de 76 años. Fíjese, aquí hay un dato que me enciende el foco de la atención. Dice, de los 20 contagiados, 17 se contagiaron por estar en contacto con casos positivos y solo 3 en forma comunitaria. 9 casos requirieron hospitalización, 8 están graves y uno ya perdió la vida. De esos 20, uno ya perdió la vida y 8 están hospitalizados graves. 9 son de Fresnillo, 2 de Zacatecas, 2 de Guadalupe y en Sombrerete, Querer, Río Grande, Ojo Caliente, Juan Aldama, Noria de Ángeles y Melchor Ocampo. Hay uno en cada uno de esos municipios. Hoy no hay ninguno de Nocislán. Nos alegra por nuestros buenos amigos. Pero en Zacatecas nada más 2 hoy y 2 en Guadalupe. Ahí va. Es esperanzador este descenso. De las personas fallecidas, 3 hombres son mujeres y, perdón, 3 mujeres y 3 hombres. Y pues ese es el tema. Hay problemas en estos momentos. Termina la legislatura, hoy fue prácticamente su último día de la legislatura local del estado de Zacatecas, que se va a singularizar por muchos casos. Uno de esos casos extraños es el nombramiento del secretario general de la Cámara, que es el cargo más elevado que tiene la administración del Congreso. Recayó en un diputado, el diputado Eduardo Rodríguez Ferrer, del PRD, que se sumó al Clan Monreal y que desde el mes de junio fue nombrado
secretario, pero no pudo tomar posesión del cargo porque eso significaba tener que renunciar, tener que separarse por la vía de la licencia y dejar la entrada pues al suplente. Y creo que por razones de control político, él permaneció en el cargo pues todo junio desde que fue nombrado, julio, agosto y hoy que es día de septiembre, es el último día de la legislatura, toma posesión del cargo ante el Comité de Régimen Interno y Concertación Política. Creo que es el primero que no toma, que no rinde protesta ante el Pleno y que tampoco su licencia fue avalada por el Pleno, si es que la presentó, porque creo que sí tuvo que haberla presentado, supongo yo, para poder ocupar la posición de secretario general. Pero el tema es que a partir de mañana entra en funciones la siguiente legislatura, la número 64, y ella está facultada para nominar a quien proceda, es decir, a un nuevo secretario general y más mandos. Vamos, puede hacerlo en cualquier momento. Ignoramos si hay un puente que le dé viabilidad a este nombramiento o si la nueva legislatura pues vaya a decir por qué nombran cuando ya no va a ejercer su función durante la legislatura. O sea, no lo nombraron para que cumpliera esa función cuando él estaba, sino cuando ya concluye su periodo. Eso es algo que, pues, que llama la atención por lo heterodoxo, ¿verdad? Y desde luego, pues el caso de Listesac ya prácticamente es un caso abortado. Eso no significa que el problema no se mantenga vivo y que no se tenga que abordar una reforma, pero pues están saliendo muchas verdades, están apareciendo muchas posturas. El gobernador del estado ha asumido una actitud muy eh, enérgica. Me parece que lo motiva mucho la defensa de su honor, del honor de su familia y está mostrando una combatividad, una disponibilidad a aclarar paradas que no tuvo como gobernador, porque como gobernador pues dejaba pasar todas las cosas y ahora pues está convocando algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Está demandando que las dos auditorías que se han practicado al ISTESAC en los últimos tiempos, una independiente y otra de la Auditoría Superior del Estado, pues tienen resultados, que los hagan públicos. Y está publicando cuadros comparativos de los ingresos a este respecto y en ese sentido pues creo que se está sumando a una demanda de transparencia que bien vale la pena estar estimulando, estar valorando a ese respecto. A ver si abrimos la puerta para que pueda entrar el ingeniero en su momento por la escalera y de tal manera que ojalá la transparencia salga gananciosa en este sentido, en esta etapa de la administración pública. El gobernador en su rueda de prensa está asumiendo posturas en la de que reivindica pues lo de su administración, pero también habla de que no le entregaron lo del impuesto ecológico. Y sería muy interesante que se trascendiera, porque no es. Y si se ha cobrado lo del impuesto ecológico, vale la pena saberlo, ¿no?
porque se ganó probablemente es un legado del gobierno de Tello. La verdad, él tuvo una gran victoria con esa iniciativa que le permite cobrar impuestos locales de muy buena cantidad a las empresas que ocasionen daños ambientales. En ese sentido, pues las mineras, las cerveceras, todas aquellas que son candidatas a pagar impuestos por daños ambientales, se ampararon y el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, interpuso un recurso constitucional contra esa iniciativa del Ejecutivo con Alejandro Tello y perdió. Cuando, para fortuna de Zacatecas, esa resolución la tomó la Suprema Corte ya cuando había cambiado el gobierno, ya no estaba la misma visión instalada en la presidencia, estaba el presidente López Obrador. El asunto es que después ha habido poca transparencia, no se sabe si una vez que han derrotado cada amparo interpuesto por los consorcios mineros, se ha procedido a cobrar. Yo supongo que los 1.500 millones ya los recaudó el gobierno local, pero ¿por qué se los está pidiendo a la Secretaría de Hacienda? Bueno, vamos a meternos en el tema y vamos a poder hablarle. Por otro lado, Jerez ha generado mucha noticia en México. Este bello municipio, cuna de el más formidable gobernador que hemos tenido los zacatecanos, que fue don Francisco García Salinas, y de el inmenso poeta Ramón López Velarde, pues está dando mucho de qué hablar porque este fin de semana, particularmente ayer, hubo una gran cantidad de información acerca de la, ¿cómo le llamamos? Acerca de desplazados en masa. Las autoridades estatales y del municipio de Jerez dicen que eso no ha sucedido como fenómeno en masa. Sí reconocen que ha habido gente que ha salido y concretamente la Secretaría de Seguridad Pública da a conocer que 4 familias de las comunidades de la Sierra de Jerez, particularmente de Ermita de los Correa, se hospedaron en hoteles de Jerez como consecuencia de una emboscada que se perpetró un grupo de delincuentes en contra de elementos de la seguridad pública y que se fueron a atender, pero que no se trata de esos 1.500 y dicen que tampoco esos desplazamientos se han producido en los últimos días. Hemos estado hablando con jerezanos, con habitantes de Palmas Altas y todo. Hay mucha zozobra. El problema de Jerez es que la gente está paralizada porque tiene muchas regiones eh, en donde pues se pasean por su casa, la verdad, ahí ellos patrullan, tienen más de año y medio patrullando esa región, y ahí incluimos a Tepetongo, pero nos reportan que efectivamente desplazamientos masivos no hay confirmación. La persona con la que yo hablé más recientemente es alguien que cambió su número de teléfono, por ejemplo, varios amigos. Eso le da una idea del miedo que hay. Entonces creo que se tiene que tratar con mucha precisión y pues ojalá haya prevenciones, pero sí se necesita atender el tema de fondo, porque hay campamentos en Jerez, en Tepetongo, en esas regiones ahí. En el territorio tenemos más de 15, bueno, más de 12 años donde ha habido
campos de entrenamiento en Villa de Cos, en Mazapil. Es decir, no, la violencia en Zacatecas ha tenido ciclos, desciende, aumenta, a veces es los de alto impacto, ahorita estamos en una etapa negra, como otras que ya hemos vivido en ocasiones pasadas. Eso es algo que hay que tener la perspectiva clara, porque los políticos, mucho el apasionamiento político lo vuelve a uno muy irresponsable y le da por partidizar la culpa y el mérito. Y es tan irresponsable partidizar la culpa como el mérito. La verdad estamos ante un reto que hay que historiar a fondo y que pues debemos enfrentar con toda disposición. Bueno, le voy a presentar un video que dio a conocer un diputado del que yo pronostico va a dar mucho de qué hablar. Él se llama Ernesto González Romo. Es alguien que participa en el debate público en las redes con ese equipo con la senadora Soledad Luébano y en muchos sentidos ha sido pues, vocero, ¿verdad? De las posiciones de la senadora Luébano con un duro discurso contra la corrupción. Mañana toma posesión en una legislatura que tiene muchas cuentas pendientes que aclarar. Y en ese sentido, pues le comparto lo que él sube a las redes hace unos cuantos minutos, a ver qué le parece lo que dice Ernesto González Romo, y ya está con nosotros el ingeniero Gilberto del Real. Tarde lluviosa en la ciudad de Zacatecas y grabamos este video para comentarles dos cosas. La primera es que vamos a estar haciendo este tipo de videocolumnas muy cortas para explicar de forma sencilla lo que está pasando en el Congreso de Zacatecas, y la segunda es que vamos saliendo de una reunión de trabajo con los que van a ser los próximos diputados de Zacatecas para acordar temas sobre la instalación de la legislatura que ocurrirá el día de mañana con la toma de protesta de los 30 nuevos diputados. Y pues con la novedad de que lo más importante de la reunión es que nos informaron los administrativos de la legislatura a regañadientes y con una cantidad enorme de resistencias, que hay un boquete en el presupuesto de la legislatura de 14 millones, de un poquito más de 14 millones de pesos, por un acuerdo de palabra que tuvieron con el gobierno de Alejandro Tello. Eso fue lo que nos dijeron. La verdad es que es absolutamente inaceptable y sorprendente que con un acuerdo de palabra se comprometa el presupuesto de uno de los poderes del Estado y además no es tan sencillo. Vamos a investigar porque tiene que haber documentación al respecto. Son 14 millones de pesos, tampoco distrajeron 1 o 2 pesos. Vamos a ver en qué se usó ese dinero, si se hizo conforme a derecho, si se hicieron bien las cosas o si hay irregularidades, y en caso de que existan esas irregularidades hay que buscar la manera de que se sancione a los responsables. Normalmente este tipo de cosas se arreglan con algún acuerdo de impunidad. Te dicen a ti como diputado: mire, usted no diga nada, le vamos a meter en la nómina a 1 o a 2 personas, le vamos a aumentar el salario a los trabajadores que vengan con usted, le vamos a dar un poquito más de viáticos, si usted metió una factura por ahí medio irregular, como comprobante de algún gasto de representación, no le vamos a decir nada. Afortunadamente nosotros no venimos ni hambriados ni a pelear migajas, venimos a hacer las cosas de forma distinta. Hay una forma diferente de gobernar en Zacatecas y lo vamos a demostrar con hechos, aclarando a plenitud esto. Si las cosas se hicieron bien, no hay ningún problema. Pero si se hicieron mal y si hay irregularidades, tienen que sancionarse y tiene que darse una explicación de frente. Esos tiempos en que las cosas se debatían en 4 paredes con 2 o 3 personas y hacían acuerdos de impunidad para que nadie dijera nada, esos tiempos afortunadamente se van a terminar. Es la ausencia de democracia interna, hay que decirlo con toda transparencia. Es público que yo mismo aspiré a ser candidato y que pues se tuvo que reconocer que no existieron encuestas, se inventaron encuestas, pero una de las cosas que más
agravio causó a la militancia, que afortunadamente ya se está reencauzando, es que le canalizaron recursos a esa parte del comité ejecutivo que responde a la línea política del ahora gobernador electo, David Monreal. Y a pesar de que los estatutos establecen que el gasto tiene que ser en forma mancomunada, hubo muchos detalles, de tal manera que dejaron fuera del ejercicio de sus atribuciones al presidente, y luego trasciende que el Comité Ejecutivo Nacional incumplió un deber burocrático, el de notificar al Instituto Nacional Electoral que el presidente Fernando Arteaga había sido reinstalado como presidente una vez que se puso fin a una medida cautelar con motivo de un procedimiento que interpuso en contra de él el ingeniero Roberto Juárez en el marco de las elecciones de 2018. Él es ratificado el presidente y de entonces a la fecha no ha dejado de ser presidente de Morena un solo minuto, un solo segundo. Sin embargo, bueno, se difundió la versión de que la Secretaría General tomaba las funciones del presidente, convocaban a reuniones y produjo pues un desconcierto que finalmente culminó con una rectificación a cargo del propio Comité Ejecutivo Nacional, que la semana pasada hizo llegar al Instituto Nacional Electoral la notificación de que el Comité Ejecutivo es presidido por Fernando Arteaga Gaitán. Así que esa situación ya está zanjada, esa situación ya es cosa juzgada, decimos nosotros. No hay absolutamente nada que poner más que las cosas toman su lugar. Creo que esa apuesta por la legalidad que hizo el comité, el presidente, pues culminó. Pero simultáneamente, el órgano máximo es el Consejo Estatal, es el órgano de autoridad, que cuando no hay Congreso es el órgano máximo. Fue convocado por su presidente, el ingeniero Gilberto del Real Rueda. Tuvo tal peso político, tal trascendencia, que al mismo acudió la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján Uranga, lo cual le da una connotación específica a ese consejo, que además se instala en sesión permanente. Y alrededor de eso, pues estamos viviendo el proceso de recuperación de la normalidad, que hoy fue medio accidentado porque, bueno, parece que, bueno, hubo una reacción contra las resoluciones, pues, del Consejo. No tienen mucho para cómo reaccionar en contra del Comité Ejecutivo Nacional, notificando al INE lo que desde siempre debió notificar. Ingeniero, muy buenas noches. Dime, ¿sí nos puedes describir de qué se trató el consejo del pasado sábado? Sí, cómo no. Pues fue un consejo que era obligado frente a la coyuntura de que después de ir desde la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que rehabilitó a Fernando, tuvo que litigarse ante tribunales para que ese fallo de honestidad y justicia, que como tú señalas, en trámite burocrático debería haber hecho llegar el CEN
Desde hace 3 años. a la dirección de partidos políticos y prerrogativas, pues no se había hecho. Hubo necesidad de recurrir a la justicia de fuera para obligar al CEN a que reconociera lo que la propia instancia de justicia interna había fallado desde 2018. Largo periplo en el que, como señalaste, pues Fernando nunca perdió su calidad de presidente del comité ejecutivo. Pero lo chistoso es que de tribunales se regresa de nueva cuenta a la Nacional de Honestidad y Justicia. Y la Nacional de Justicia pide un informe circunstanciado que envía el Comité Ejecutivo Nacional, todavía haciendo un legajo así de varias hojas, que en esencia decía, pues es que la Nacional nunca me ordenó mandar un oficio a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos de INE. En esencia. Bueno, vaya, atrocidad. Finalmente es a petición de Vallados, ya de salida, que le tiene que pedir al CEN, bueno, oigan, díganos qué. Y el CEN, el INE, el CEN contesta acreditando, y el INE en su documento deja claro que fue iniciativa de la Dirección de Partidos Políticos y Prerrogativas solicitar esa información. Hoy mismo, en el momento en el que teníamos un ratito medio álgido ahí en las oficinas, Fernando también estaba atendiendo la última diligencia de la Nacional de Honestidad, que se arregló amistosamente. Pues si ya el documento en litigio ya había sido hecho llegar por parte de INE y de Vallados, el asunto quedaba sin materia, pero este es un asunto desde 2018 que se vino a resolver ahora y por esa vía. Muy bien. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Pues tuvo varias, porque en principio en el IES se dieron el lujo de desconocer la dirigencia, y está por escrito en el recuento de municipios, que Zacatecas no tenía persona acreditada. El órgano electoral local. Así es, bajo una constancia que sacaron de la misma Dirección de Partidos Políticos y Prerrogativas, donde pues se enlistaban una serie de cargos, algunos de los cuales tampoco están bien, porque son gente sancionada por la Nacional de Honestidad. Pero al son de eso, la única firma reconocida ante IES fue la de Hernández León, con todas las implicaciones que tú y el auditorio ya conocen. No fue la interlocución con Morena, institución, fue la interlocución con una parte. Un empleado del senador Ricardo Monreal, así es. Con la complacencia de pues esa parte del CEN que llegó por mandato del tribunal y de el INE. El no tener voz dio como resultado que lo que haya trabajado el partido en sus secciones, en sus municipios, quedó en nada. Y desde el último regidor de representación proporcional hasta todos los cargos, pues no pasaron por ningún órgano partidario, más de que en lo formal por la Comisión Nacional de Elecciones y la firma de este personaje. A eso hay que sumarle que tampoco la cuestión financiera pasó por el partido. Se trabajó, sabrá Dios cómo. Fernando en todo momento estuvo informando al CEN, a los diferentes órganos, y tuvo que mandar documentos de ese estilo a el propio INE para prevenir lo que sabíamos iba a ser un desenlace, que es la no rendición de cuentas de las campañas. Ya sabemos ahora que se nos multa con más de 20 millones. Más de 20 más millones de 20 de multa. millones de multa por no informar. Por no informar. Por no informar. Pero no solamente son esos 20 millones, también está el problema de que no sabemos a dónde se asignaron los recursos que por ley le correspondían a Morena para campaña. Ya sabes que hay gastos para ordinarios y también hay gastos de campaña. Bueno,
Lo que tendría que haber ocurrido es que esos recursos el órgano electoral los deposite en una cuenta, que es la cuenta que maneja el partido y que tiene que tener un responsable y rendir cuentas, y en las condiciones de Morena esos recursos se moverían con 3 firmas, la de la Secretaría de Finanzas de CEN, la del presidente o presidenta del comité ejecutivo que corresponda y la del secretario o secretaria de Finanzas. Todo este tiempo se lo llevaron con la firma nada más del CEN y de nuestra compañera secretaria de Finanzas. De tal manera que eso quedó en la absoluta obscuridad. Ese es otro daño colateral, que es menor que el daño político, porque el daño político significó tirar mucha organización y muchas esperanzas fundadas, de mucha militancia que quedó en el desánimo, ¿verdad? En muchos casos fueron brazos caídos, en otros casos otro tipo de actitudes. Ese tipo de daño se ocasionó por un solo trámite burocrático que no se hizo y que recorrió absolutamente toda la gama de la justicia electoral y regresó a donde mismo. Bien. Asunto superado, pero pues ahora nos encontramos con que se venía perfilando una costumbre de ver al partido como un apéndice de los gobiernos, y no sé si has notado el discurso, pero pues ahora estos compañeros que con la propia recurso de Morena se autoasignaron salario, que lo que está previsto son gastos previstos en el artículo 70 del estatuto, no salario. Pero está expresamente prohibido que los dirigentes cobren. Es el artículo 70. Pues a pesar de eso se autoasignaron recursos y eso modificó la composición del Comité Ejecutivo Estatal después de un sinfín de inasistencias. ¿Verdad? Se retoman las cosas a partir de los acuerdos del Consejo Estatal del sábado, que en esencia responden al documento de INE, que sin la menor duda deja firme la presidencia de Fernando Arteaga. Se llama a que comparezcan para rendir cuentas de qué pasó con esa multa, ¿verdad? Porque es el gasto anterior no demostrado y es la multa, de tal manera que el daño patrimonial para Morena, Zacatecas, va a andar pues por arriba de los 40 millones. De los 40 millones. Sí, porque hay que sumar lo ejercido más la multa. O sea, es una multa por no informar, no por presentar un informe defectuoso. Eso es lo que nosotros presumimos. Ajá. Porque no tenemos información oficial. Bueno, sí está en el... Pero eso salió en medios. Salió como informe del INE. Sí, eso sí lo vi yo así también. Es. Bien. Tomamos entonces decisiones en el Consejo que tienen que ver con que haya informe sobre ese rubro de lo financiero. Y esto significaría que hubieran asistido estos compañeros. Estos compañeros intentaron hacer el vacío en el Consejo del sábado pasado. Se ausentaron. No, ni siquiera asistieron, ¿verdad? La otra es la comparecencia de Blanca Lilia Rodríguez Barragán, nuestra compañera secretaria general, que está demostrado que en varios eventos se presentó como secretaria general en funciones de presidenta, y eso es usurpar una representación, ¿verdad? Se trata también de que, otro acuerdo, de que el Consejo llama a Francisco Javier Caviedes, el secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, a que se dé de baja, respetando derechos laborales, a una serie de compañeros y compañeras que contrataron bajo la función específica que tenía que ver con la comprobación de gastos durante campaña. Esa actividad ya se cerró, yo creo que no tan bien, dada el monto de la multa, pero es una actividad ya cerrada, que ya no requiere ese personal, y Morena históricamente había venido funcionando con 8 compañeros. Somos uno de los partidos que menos
burocracia interna tiene. Se trata de que, respetando derechos, se dé de baja esos contratos que ya cumplieron su temporalidad y su función específica. Pero como están las cosas, la firma de caveades es necesaria para que se proceda por ahí. También se logró otro acuerdo que consiste en homologar recurso que reciban integrantes del Comité Ejecutivo Estatal para efectos de movilidad, como lo previene el artículo 70, y eso justamente estamos esperando que ocurra a través de un enviado o enviada que debe de mandarnos caveades. Eso está adelantado y vamos a ver qué resulta. De esta minuta, de los acuerdos de este consejo, lo envié hoy en el curso del día al chat de los consejeros, esperando observaciones. De no haberlas, la voy a estar enviando en un rato a la Nacional de Honestidad, porque queremos que la segunda fase, el próximo sábado, nos dé fe estatutaria a la Nacional de Honestidad. Ni un paso más allá del estatuto, pero nada menos, tampoco. Lo vamos a enviar para conocimiento a la compañera Berta Luján, que ese día nos acompañó aquí, y agradecemos muchísimo porque eso reconfortó. Reconfortó porque nos hizo ver la grandeza de las tareas que nos esperan y que estas minucias, porque son minucias, lo que nos está atorando acá, minucias que tienen que ver con el dinero y esa serie de cosas, Bueno, la grandeza de las tareas que estamos enfrentando es formidable, es una tarea grandiosa, como para que lastres de este tipo nos estén estorbando. Esa fue una excelente intervención de Berta. Dio ánimos para que le siguiéramos. Igual la plática con con Citlali Hernández, que estuvo al informe de José Narro. Pero hubo forma de intercambiar esta serie de cosas. Como el consejo ya había pasado, pues tuvimos forma de intercambiar. Hacia ella también va la minuta, ¿verdad? Y obviamente hacia Mario Delgado. Hacia Mario Delgado, porque pues en este país presidencialista se sigue manteniendo mucho el vicio de que son los presidentes los que resuelven cosas. Nosotros confiamos en que vía la presidencia el secretario de Finanzas retome camino, respetando las facultades de los órganos locales de dirección de Morena. Eso en esencia fueron los acuerdos del Consejo, pero generaron una reacción muy adversa. Bueno, hubo otro acuerdo de acabar con el desorden que había con las llaves. Llegué yo en la mañana del sábado al partido, pues a las 10, esperando para ver que estuviera dispuesto, que la transmisión estuviera en posibilidad, etcétera. No, pues la disposición que había dado nuestra compañera Gladys era que se abriera hasta las 11:30. Me encontré entonces un local cerrado, estaba lloviendo, hacía frío. Yo dije, pues hay que aguantar, ¿no? Llegaron los compañeros, comenzaron a llegar compañeros, la situación seguía igual, la puerta cerrada. Entonces, a raíz de ese enojo que les causó a los consejeros y consejeras, tomaron el acuerdo de acabar con ese desorden de las llaves y que se concentrara como responsabilidad exclusiva al compañero Fernando Arteaga, presidente del Consejo, del comité. La compañera que habían comisionado para abrirse desapareció en cuanto escuchó ese acuerdo, y bueno, ni modo que nosotros dejáramos cerrado, pues hubo que cambiar llaves, ¿verdad? Cambiar chapas para que no quedara abierto el edificio. Y hoy por la mañana estaban de nueva cuenta cambiando, porque bueno, nuestra compañera comisionada llegó y abrió temprano. Estaban cambiando de nuevo chapas y una serie de cosas cuando nosotros ya habíamos convocado una rueda de prensa ahí mismo en las oficinas de Morena. Cuando ya estaba abierto además el edificio. Por supuesto. Así las cosas, se presentó algo muy chusco porque pues la rueda de prensa la habíamos convocado la presidencia del comité y la presidencia del consejo, pero los compañeros pues en plan de resistencia dijeron, no nos vamos a quedar. Dijimos, perfecto. Morena es un partido en el que no hay opinión única, no hay pensamiento único, se vale disentir.
La única condición es que ese disenso se dé en principio adentro, ¿verdad? Nosotros dijimos, bueno, pues nosotros damos nuestro punto de vista, ustedes observan lo que tengan que observar, y así presenté la conferencia, la rueda de prensa, ante los periodistas, ¿no? Así hicimos las cosas, pero luego entraron una serie de cuestiones ahí francamente insidiosas que hubo que, pues ahora la tecnología es tan interesante que hubo que demostrar ahí cómo fueron las cosas en pláticas vía WhatsApp. Bueno, nosotros creemos haber estado a la altura porque pues el debate interno es el debate interno. Quienes abrieron un frente público que no es desdeñable tampoco. Los partidos somos un ente de interés público según la Constitución y por lo tanto nuestras discusiones deberían de ser de interés público, pero a veces son tan ratoneras que yo mismo me da pena que bueno, cómo estar discutiendo estas cosas tan primitivas. Pero así fueron las cosas. Por fortuna, muy bien, creo que hubo mucha mesura de parte de todos. Creo que se excedieron un poco los compañeros. Va a haber mucha plática, este asunto apenas inicia. Yo confío en que finalmente los órganos nacionales asuman que hay que retornar al camino del respeto a los órganos, a la institucionalidad que se ha dado Morena, que en muchos aspectos es muy superior a otros partidos, pero en otros se queda francamente en una visión central y presidencialista, y en lo electoral francamente impositiva, que tenemos que superar. Pero bueno, los acontecimientos nacionales, todo lo que ha venido ocurriendo, dan cuenta de que se intenta retomar. Estamos muy esperanzados por la asistencia de Berta, por la plática con Citlali, por la nueva actitud con la que la propia Nacional de Honestidad está asumiendo, por este fallo que hoy fue negociado, ¿cómo le dicen los abogados? Amistoso, después de todo ese periplo. Hay otros litigios que siguen ahí y bueno, amagan los compañeros con entrarle por la vía del cuestionamiento jurídico a la realización del Consejo, ¿verdad? Bueno, nosotros lo que necesitamos es y la presidenta nacional de una parte, pero de otra parte con cuestiones como yo no fui notificado. Oye, cuando tenemos un grupo de WhatsApp que tiene esa validez y reconocieron haber recibido la convocatoria en tiempo, el anexo informativo de los acuerdos que se tomaron desde noviembre del año pasado, de frente al proceso electoral iniciado ya en noviembre. Y un informe con el que cerrábamos aquel consejo que permaneció abierto inútilmente porque sus facultades fueron olímpicamente desdeñadas por la Comisión Nacional de Elecciones, por el CEN, en fin. Esos cambios para mí son esperanzadores, pero tampoco le apuesto tanto. Yo creo que hasta que haya la definición clara de los órganos nacionales en torno a lo actuado en Zacatecas, pues hasta entonces tendremos seguridad de que nos enrutamos a una franca vía de retomar. Pero eso le da un vuelco a la situación, en mi opinión. Yo lo veo con optimismo moderado, ¿verdad? Porque sé que lo que se está jugando... ¿sabías, por ejemplo, que nos llegan como enviado del gobernador electo, el diputado ya casi saliente Omar Carrera, repitiendo el esquema de que el partido es un apéndice del gobierno? Y como dicen, pues ya ganamos gobierno del Estado, tantos municipios, tantos diputados, pues ahora lo lógico es que Morena sea un anexo, ¿no? Yo les planteaba algo muy sencillo. El 19 de agosto del 2018, Andrés Manuel nos dio una lección a todos y a todas.
En el Congreso Nacional se despidió y dijo, yo hasta aquí llego, de aquí para adelante yo soy presidente de todos los mexicanos, todos los mexicanos. y ustedes se encargan del partido. Dio 3, 4 recomendaciones, entre ellas el instituto. Pidió licencia. Pidió licencia y dijo, no vamos a repetir la historia que ya conocemos. Sí, sí, del prismo. Bueno, acá Sí. nos envían oiga usted, bueno, se corrió la versión ahí entre los muchachos del edificio, de la oficina, que andaban buscando una oficina para que fuera la oficina del representante del gobernador. Yo Oye, creo- es de mucho sentido del humor, ¿no? pues si no lo dijeran en serio, sería gran humor, pero en esta otra No, visión... es caricatura de la política. Y bueno, ya de cualquier partido, De pero en cualquier el caso partido, de sí. Morena, Sí, sí, sí. óyeme, bueno, a ese nivel está... Bueno, tú viste la rueda de prensa, viste el nivel. Ni Es- cuando Leobardo Reynoso sucedió eso. Los tiempos clásicos, ¿no? Yo digo que tenemos mucho camino que andar porque la política se convirtió en juego de habilidad y botín en algunos lados. Morena también lo tiene. Claro. La parte de Morena que yo consideraría sana, la que actúa por principios y frente a modelos de país, de estado, de municipios, es una parte que discutimos mucho porque tenemos ideas. La parte que trabaja por la vía del interés y del botín, pues ellos pactan entre accionistas como pactan los accionistas de una empresa accionaria, Sí. y cuántas acciones tienes, eso te toca, ¿verdad? Ujú. Mientras tanto, nosotros andamos ahí en la discusión y las tareas grandes, por el estilo del reordenamiento interno hasta llegar a nivel de comité de protagonistas por cada sección, y ahora se plantea la idea por cada casilla, ya no por cada sección. La tarea enorme del refrendo del mandato de nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, la tarea formidable de dar la batalla en la calle con un asunto vital que es la soberanía energética y que está atorada en tribunales, tanto la ley de hidrocarburos como la nueva ley eléctrica. Y esos dos asuntos, esas dos leyes son vitales. Un país que no produce su energía no puede llamarse soberano. Claro. ¿Ve lo que está pasando en España? Bueno, España por poner un ejemplo, pero es toda Europa. Donde quiera que está privatizada. Donde está privatizado el asunto de la energía, ahí están pasando las cosas que pasan. Por eso esa otra batalla. Y luego vendría la cuestión de que Morena pues tiene que renovar dirigencias a todos los niveles el año 22, el año que entra. Si no se avanza en la ratificación de la militancia y en la reintegración de todos los comités y todos los órganos, entonces las asambleas electivas distritales, que son la base absolutamente de todo en Morena, pueden comenzar a tener tumbos como nos los impusieron en el intento pasado. Exactamente. Y eso no sería buen camino para Morena. Por eso te digo, bueno, es tan grande nuestro quehacer. Yo he detectado mucho ánimo de hoy. Mañana, antes de que se me pase, mañana vamos a tener una reunión de Zoom abierta a toda la militancia. Tiene como finalidad explicar exactamente qué es lo que ha venido sucediendo. Explicar lo que creemos es la coyuntura actual, pero va a estar abierto para que lo normemos criterio todos. Tenemos claro la visión nacional, estas tareas que te platico, porque esas son las vitales, y echar para adelante con la militancia de Morena, que vuelva a retomar la mística fundacional, la mística con la que nació Morena con vocación de cambio social. ¿verdad? Te decía, yo he percibido una gran demanda de claridad en torno a las razones de la multa, manejo de recursos, aquí, el día de hoy, una vez que ha circulado todo eso, ¿no? Sí, claro. Y también en torno a que hay nepotismo en la selección de empleados. En la nueva contratación, sí, hay mucho de eso, pero diríamos que esa es la parte que dejamos para tratar
en el consejo que va a ser continuación, o sea que va a cerrar el próximo El sábado. próximo sábado. Sí, porque Eso junto con la reestructuración del comité, y no la quisimos echar para adelante porque mínimamente habría que dar el tiempo necesario para que, sabiendo que esto está acordado, nadie se llame a que no fue convocado en tiempo para ser escuchado. ahora, no hay puentes de diálogo. No necesitamos puentes, ahí estuvimos platicando por la mañana. Lo que pasa es que cuando el punto de partida de los compañeros es desconocer el consejo, pues ¿cómo? Cierra toda posibilidad, pero no digo, vamos a hablar, vamos a examinar posibilidades. Se los planteamos por la mañana a los compañeros, pero pues creo que al único lugar al que llegamos es que el Consejo Estatal nombra, pero también el Consejo Estatal puede rectificar bajo procedimientos. ¿Ya? Por eso yo le he puesto en específico a que nos dé criterio estatutario la Nacional de Honestidad y no apartarnos para nada de esa ruta. Pues muy bien, ingeniero Gilberto, pues yo creo que este episodio viene a colocar una ruta en la que va a transitar el partido. Creo que superado este escollo, creo que va a agarrar un gran optimismo. Es un escollo no fácil de superar porque te comento esto de la ola por la nueva situación derivada de las elecciones ha generado esta espantosa visión de que Morena tendría que ser necesariamente apéndice. Nosotros estamos claros de que los gobiernos trabajan para todos, no para la parte que somos los partidos, y trabajan sobre las condiciones de lo posible. En los partidos que siguen viviendo, aunque hayan ganado las elecciones, en los partidos se tiene que seguir trabajando no con lo posible, sino persiguiendo la utopía fundacional. Claro. Pero además, mira, con realismo, yo creo que al gobernador electo ya le dio la bienvenida a la realidad de manera anticipada. Creo que él va a ser el más interesado en no tener infiernitos, claro, en no tener frentes abiertos. Claro. Y yo creo que eso permitirá coexistir en términos de mutuo respeto, pues, todo su sexenio. Sí, cada quien en su función, cada quien en su tarea. Y además son funciones a veces complementarias. Así Las es. iniciativas de gobierno se traducen en una militancia activa que informa qué está Y en pasando. la medida en que él se mantenga, es decir, lleve a la práctica los lineamientos de la Cuarta Transformación, pues quien lo apoyaría sería esta fuerza, justamente. ¿No? Y no solo, si ese asunto virtuoso se da, entonces la demanda social encuentra camino y puente en el propio partido para corregir o intensificar medidas de gobierno. Bueno, pues es nuestro sueño, pero hasta el momento lo que tenemos como identificación con el nuevo gobernador es aquello que estamos viviendo allá. Porque ellos son los que hablan a nombre del gobernador electo, ni siquiera es directamente el gobernador electo, que no ha buscado ningún tipo de puente. Que mucha gente hable en nombre de él. Sí, claro, sin que siquiera los haya comisionado ni nada. Yo no descarto, porque a mí se me haría tan suicida estar abriendo infiernitos en el partido, o sea, pues es no tener idea de lo que sigue, ¿no? Ni de la trascendencia del gobierno del Estado y los gobiernos conquistados, pero mucho menos de la enorme tarea nacional que en una situación ahí está. Crítica, ¿no? Donde la violencia. Oye, ¿no? Nadie registra, bueno, de estos compañeros parece que no registran este pacto de Acción Nacional con Vox. Da cuenta de que no vamos a estar frente a la derecha, vamos a estar ante la derecha fascista que en el mundo
admira y reverencia a Franco, a Claro. Galtieri, a Pinochet. Exacto. Y bueno, eso plantea otras condiciones en la lucha política. Sí, no, yo confío en que sea casos en donde se habla a nombre de él sin su consentimiento. ¿Por qué? Ojalá. Porque eso lo estaría describiendo, estarse desgastando Sí, pero ve el en donde contrasentido. no tiene absolutamente nada que ganar. Sí, Sí. yo vería bastante poca ganancia, pero pues caras vemos, ¿verdad? Pero por supuesto que también la visión optimista debería de ser esa. Pues esperamos convocatoria al diálogo, no como la de Mario Delgado, ¿verdad? Que cuando vino a darle su documento de candidatura única, que nos tuvo a bien invitar a irnos al caramba. Es verdad que nos invitó a que nos Única convocatoria que hizo el dirigente nacional para Zacatecas, que bueno, la gran mayoría nos vimos obligados a rechazar porque pues, quería que nos fuéramos. quería que nos fuéramos, óigame, ¿no? Pues aquí nacimos. Nosotros ya estábamos aquí Cuando él llegó. Gracias, Así es la ingeniero cosa. Gilberto, pues ya llegó la hora deseas dar un mensaje final. Pues manifestarle a toda la militancia que va a haber mucha prudencia de nuestra parte. De nuestra parte, lo primero es el gran proyecto nacional, el gran respaldo que el enorme esfuerzo del presidente merece. Y junto con ello las tareas que te esbozaba: reorganización, conciencia, incidencia en el movimiento social para que sea la fuerza de apoyo para lograr las grandes iniciativas de soberanía energética y alimentaria. Transitar de manera exitosa toda esa parte del refrendo del mandato y tener un desenlace virtuoso a finales del 2022 con la reorganización a fondo de Morena desde el nivel de base hasta el C, quizá con nueva o retomando la mística con la que nos fundamos. Muchas gracias. Es el ingeniero Gilberto del Real Rueda. Él es el presidente del Consejo Estatal de Morena, dando cuenta pues de un suceso de gran trascendencia regional en la vida del partido, con mayor fuerza electoral, mayor fuerza ciudadana en el país. Gracias por todo y mañana lo espero aquí. Vamos a hablar en vivo y en directo. Viva una grata noche. Yo me la propongo.